En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 37 y 38. Pero el 37 es asumiendo comportamiento ideal. Por tanto, ya este tipo de ejercicio, un tipo de ejercicio así o ideal, se resolvió en los problemas 32 y 33. Por lo que en este ejercicio me voy a concentrar más en resolverlo de forma real. Y ese ejercicio 37 sería más bien el 38. ¿Por qué? Porque la diferencia es que el 37 es ideal y el 38 es real. Pero es el mismo sistema multicomponente, son las mismas preguntas. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el número 37 por 38 y donde dice ideal lo voy a cambiar por real. Entonces dice que para un sistema cuya composición se muestra a continuación tiene 40% de metano y tiene 20% de hexano, y hay un conjunto de componentes intermedios como etano, propano, normarbutano y normarbentano, tienen 7, 13, 5 y 15 respectivamente. Entonces aquí dice, asumiendo comportamiento real, calcular A. Presión de burbujeo a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Presión de rocío a una temperatura de 0 grados Fahrenheit, temperatura de burbujeo a una presión de 300 pSI y temperatura de rocío a una presión de 300 pSI. Y luego piden hacer un cálculo de fase que existe para una presión de 300 pSI y una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Luego comenzamos resolviendo la parte A de este ejercicio. Ya tenemos una composición y vamos a hacer un cálculo del punto de burbujeo que piden la presión de burbujeo a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Y aquí están las ecuaciones que tienen lugar en el punto de burbujeo, donde la fracción de gas es 0 infinitesimal y la composición de la fase líquida es igual a la composición del sistema. ¿Por qué? Porque se encuentra en su punto de burbujeo, es casi todo líquido, por tanto XI es igual a Z. En el caso de determinar lo que es la composición de la burbuja, esa burbuja se determina multiplicando Z sub I, la composición, por los K sub I, es decir, por las constantes de equilibrio. Entonces aquí tenemos la sumatoria de ZI por KI, tiene que ser igual a 1, porque la sumatoria de Y sub I es igual a 1. Y esta es la ecuación más importante en un cálculo de punto de burbujeo, porque es lo que me va a llevar a la solución. Sumatoria de ZI por K sub I igual a 1. Acá tenemos que la constante de equilibrio, por definición, es la división de Y sub I sobre XI. Y esa constante de equilibrio es función de presión, temperatura y composición. Esa constante de equilibrio se determina aplicando el método de Haden, ya que lo que vamos a hacer es un cálculo real y vamos a utilizar la presión de convergencia. Y esa presión de convergencia se consigue aplicando el método de Haden. Y para aplicar Haden se requiere tener los XI, la composición de la fase líquida. Y esos XI, como es un cálculo de punto de burbujeo, los XI son iguales a los Z sub I, y los Z sub I los tenemos porque es parte del enunciado del ejercicio. Al tener los Z sub I, yo aplico Haden. Como tengo ZI, que son los mismos XI, puedo aplicar esta ecuación de temperatura pseudocrítica del pseudocomponente para encontrar la temperatura pseudocrítica y buscarla aquí en la sisa del método de Haden. Aquí tomamos en cuenta de que la temperatura pseudocrítica es del pseudocomponente, aquí dice 2. ¿Por qué? Porque comienza desde el componente número 2 y todos los demás sería el pseudocomponente, que en conjunto con el metano vendría a formar un sistema pseudobinario. Entonces esta temperatura pseudocrítica, al conseguirla aquí, puedo encontrar la presión de convergencia. Cuando yo coloco los pesos moleculares y las temperaturas críticas, que las tengo en la tabla de propiedades físicas, y hago multiplicación de XI MI, temperatura crítica sub I, y XI MI, tal cual lo dicta esta ecuación, entonces la temperatura pseudocrítica me da 367. Esa temperatura de 367, si la localizamos en la abscisa, podemos visualizar que queda entre dos componentes, entre el normal butano y el normal pentano. Y la temperatura de 0 grados Fahrenheit corta a esos dos lugares geométricos de esos dos componentes que acabo de citar y me genera dos valores de presión de convergencia. Y lo vemos. Este punto crítico 305,55, 385,80, tiene dos puntos críticos, aquí está, y esos dos generan dos lugares geométricos de punto crítico, y luego con la temperatura del sistema, que es 0 grados Fahrenheit, eso me da los dos valores de presión de convergencia, para lo cual debo luego interpolar con 367,37. Entonces esta temperatura, que es la temperatura pseudocrítica del pseudocomponente, en conjunto con las otras dos temperaturas críticas y las dos presiones críticas, son 5 valores que me van a permitir a mí luego interpolar, claro, sacándole, digamos, el logaritmo a estos dos valores de presión de convergencia, dado que esto es una escala logarítmica y la temperatura en una escala lineal. Aplico esta ecuación, que es la ecuación de interpolación, y eso me da 2012.
2012 vendría siendo la presión de convergencia encontrada por Haden. Como me dan XY y me dan la temperatura, el valor encontrado, que es 2012, es la presión de convergencia ya definitiva. Entonces aquí yo aplico una reglita particular que yo digo, bueno, como es un método para encontrar constante de equilibrio y las gráficas que existen son, digamos, de 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 y 10000, no tenemos valores, digamos, muy cercanos. 800, 1000, 1500, la diferencia es más o menos considerable. Yo lo que hago es que a cada valor de presión de convergencia de gráficas existentes, yo le saco el 10% y me fijo que el valor que me da Haden esté dentro de ese 10%. Así, por ejemplo, 2012. Quiere decir que el valor de presión de convergencia que me genera un juego de gráficas es la de 2000. Si yo a 2000 le saco el 10%, por encima y por debajo, por exceso y por defecto, sería 2000, el 10% sería 200. Entonces yo digo, bueno, los valores que me dé con Haden que estén entre 1800 y 2200, los tomo como que la presión de convergencia es igual a 2000. Entonces, efectivamente, 2012 me está quedando dentro de ese rango de 10%, entre 1800 y 2200. Entonces, esto me da, digamos, que la presión de convergencia con la cual yo voy a trabajar esta parte A va a ser 2000 PSI. Aquí vemos el método de Haden ya, digamos, sin las líneas periféricas para visualizarlo un poco mejor. De todas maneras, este método Haden está en el video anterior. En la descripción de este video le voy a colocar el link, el enlace para que puedan ir hasta ese método de Haden bien explicado, cómo se aplica con lujos de detalle. Y aquí no me voy a detener mucho. Entonces, 2000 PSI como presión de convergencia. Ese juego de gráficas de 2000 me permite seleccionar ahora las 6 gráficas que corresponden a los 6 componentes que conforman el sistema. Entonces aquí tenemos presión de convergencia 2000, cada una tiene presión de convergencia de 2000 y tenemos aquí los 6 componentes: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, que corresponden al sistema. Entonces ya yo sé que la presión de convergencia es 2000 PSI, pero ahora necesito encontrar la presión de burbujeo. Por tanto, yo debo asumir una presión de burbujeo y aplicar un ensayo y error. Es decir, asumir un valor de presión de burbujeo y aplicar un ensayo y error. ¿Por qué? Porque yo necesito meterme a cada uno de los componentes. En este caso tengo aquí metano. Coloco aquí la presión asumida, que puede ser un valor, puede ser 50, 100, 200, 500, no sabemos por dónde estaría ese valor de presión de burbujeo. Y luego, con la temperatura del sistema, encuentro la constante de equilibrio, y esa constante de equilibrio, al hacerla ZI por K sub I, tengo ZI y multiplico por K sub I, y eso me debe dar 1. Si el valor de presión que yo asumí genera esta sumatoria igual a 1, quiere decir que el valor asumido es el correcto. Entonces, al tener esa sumatoria igual a 1, entonces he conseguido el valor solución, que es la presión de burbujeo. Ahora yo voy a empezar a tomar aquí un valor de 100 PSI como primer valor, 100 PSI. Entonces yo me meto a la curva de metano, digamos la gráfica de metano, y entro con 100 PSI, 0 grados Fahrenheit, y consigo la constante de equilibrio. Aquí está, metano, presión de convergencia 2000, presión asumida 100, la temperatura 0 grados Fahrenheit, y la constante de equilibrio que yo encuentro acá me da 17. Siempre tienen que tener cuidado al leer en la ordenada en estos gráficos. ¿Por qué? Porque aquí está 10 y aquí está 100. Y este es 10 y aquí está 2. Este 2 significa 20. Entre 10 y 20, el valor de la constante de equilibrio me está dando por aquí, me está dando 17. Entonces ese es el valor que colocamos en esta columna. Luego nos metemos en la siguiente gráfica, que es etano, presión de convergencia de 2000. Etano, yo le hago un zoom para ver un poco mejor los valores. Entonces observamos que con la temperatura, con 100 PSI y la temperatura de 0 grados Fahrenheit, me da aquí el valor de 2 como constante de equilibrio. Luego nos vamos al propano. Aquí está la gráfica del propano. Le voy a hacer un zoom para buscar mejor el valor. Aquí está. Sería 100 PSI, 0 grados Fahrenheit, y leemos acá. Como les digo, siempre tengan cuidado a leer aquí en la ordenada, porque aquí este valor es 1, por tanto los anteriores son 0, algo. Entonces aquí da 4 y algo, 4,3, 4,3. Pero como está por debajo de 1, entonces esto es 0,43, 0,43. Nos venimos al normal butano, le hacemos un zoom y leemos 100 PSI, 0 grados Fahrenheit, y aquí, fíjense que aquí está por debajo de 0,1, por tanto estos valores que están acá son 0,0 algo. Como vemos que es 8,3 y está por debajo de 0,1, entonces esto es 0,083.
2. Mucho cuidado con leer los valores aquí, porque un error cometido en una constante de equilibrio me llevaría el ejercicio a resultados erróneos. El normal pentano, le hacemos zoom a la gráfica y leemos acá, y esto me da, aquí está 0.1, estos son valores de 0,02, aquí está 0,02. Y luego el último sería hexano, le aplico un zoom y leo para 100 y 0 grados Fahrenheit, me da, como aquí está 0,01, entonces aquí sería 0,0058. 58, o sea, aquí está el valor. Ya teniendo todos los valores de K sub i, lo que me queda es aplicar sumatoria de ZI por K sub i. Me dará 1, aquí lo tengo, y me da 7,0042. Significa que no me dio igual a 1. Pero yo tomé 100 PSI y el primer valor de constante de equilibrio que me dio con metano me dio 17. Obviamente, al multiplicar 17, que es la constante de equilibrio, por el ZI, que es 0,4. Aquí dice 40, pero es porcentaje, pero al dividir esto entre 100 me da 0,4. Al multiplicar 0,4 por 17 me da 6.8. Ya de primeras, ya sabemos que si el primero me da 6.8, los demás, al sumarlo, por supuesto me va a dar más de 6.8. Nunca me va a dar 1. O sea que ya con el primer valor, yo me pude haber enterado de esto y no debía haber avanzado. El deber ser es, me dio 6.8. Detengo, no trabajo con 100, sino que busco otro valor de presión porque me está dando más de 1 de entrada. Me debe dar 1. No me dio, tengo que tomar otro valor de presión. Entonces yo digo, bueno, acá estoy tomando la presión siguiente, después de haber fallado con 100, tomé la presión de 1000. ¿Por qué tomé el valor de 1000? Bueno, yo me vine aquí al metano y con 1000 me doy cuenta que el valor me da de constante equilibrio 2.1. Cuando yo multiplico 2.1 por 0,4, eso me da 0,80. Quiere decir que, bueno, si me da 0,80, está dando por debajo de 1 más los otros valores que voy a determinar. Al sumarlo, posible que esa sumatoria me llegue a 1. Pero bueno, no sabemos si me va a dar 1 o menos de 1 o más de 1 al sumarlo. La única manera de saberlo es determinar cada una de las constantes de equilibrio y hacer multiplicación de ZI por K sub i, sumar y ver si me da. Ok, lo voy a hacer un poquito más rápido. Aquí tengo ya el metano, aquí tengo presión de 1000 y me da 2.1. Aquí dice etano, que es el siguiente componente, presión de 1000, temperatura de 0 grados Fahrenheit y me da 0,47. Aquí tengo propano, presión de 1000, 0 grados Fahrenheit y aquí me da 0,17. Repito, 1 acá, entonces los de abajo son 0, algo, 0, entonces aquí está el 2, aquí sería 0,17. Este es propano. Aquí tenemos el normal butano y aquí con 1000 y 0 grados Fahrenheit me da 0,0620. Aquí tenemos el normal pentano, me da 0,0250, ¿no? Con 1000 y 0 grados Fahrenheit, 0,0250. Y aquí tenemos el último, sería el hexano. El hexano me da para 1000 y 0 grados Fahrenheit me da 0,0090. Un poquito menos aquí, da como 89, pero bueno, cuestión de apreciación. Al tener todos esos valores, hago la sumatoria y me da 0,9037. No me dio 1. Bueno, pero ya tengo dos valores. Tengo para 100 PSI me dio 7 y para 1000 PSI me dio 0,90. Entonces yo hago una especie de interpolación acá. Para 100, 7, para 1000, 0,90. Pero esto es lineal. Como es una interpolación lineal y yo sé que los gráficos son doble logarítmicos, yo no lo hago de esta manera, sino que lo hago de forma logarítmica. Lo que hago es sacarle el logaritmo a estas dos columnas. Entonces tengo el logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 1000 es 3, logaritmo de 7 es esto y logaritmo de 0,90 es esto que está acá. Entonces ahora sí aplico una interpolación aquí. Como el logaritmo de 1 es 0, aquí está, para 0 ¿cuánto me dará? Entonces me da el logaritmo de la presión, me da 2,95. Al sacarle el antilogaritmo a esto me da 892. Es decir, si para 100 me dio 7 y para 1000 me dio 0,90, entonces para 892 me debe dar 1. Pero 892, bueno, aquí es una interpolación lineal. Esto no significa que es santa palabra, que con este valor que me va a dar la sumatoria igual a 1, ¿no? Tendría que entonces ahora, bueno, es decir, 892 yo lo voy a aproximar a 900 y me vuelvo a meter al gráfico, porque 900 lo tenemos allí. Tenemos una línea vertical que es parte de la abscisa, que es de 900, y yo puedo ahora conseguir para 900 los valores de K sub i. Hagámoslo. Aquí está, para metano, 900 aquí y 0 grados Fahrenheit, y aquí me da 2,4 la constante de equilibrio. Para etano,
900, 0 grados Fahrenheit, y aquí me da 0,47. Para propano, 900 PSI, 0 grados Fahrenheit, y aquí me da 0,16. Para normal-butano, 900, 0 grados Fahrenheit, y aquí me da 0,055. Y así, normal-pentano me da 0,022, y aquí el último hexano me da 0,078. Cuando yo hago sumatoria de ZI por caso I, entonces la sumatoria me da 1,0213. Si bien este valor es bastante aproximado a 1, esto aquí se está cometiendo un error aproximadamente de un 2,13%. Para detener el proceso, acá debe dar 1,00 algo. Eso garantiza que el porcentaje de error sea menor al 1%, que es lo que se persigue en estos ejercicios. Persigue que el error sea menor al 1%. Entonces, yo puedo decir, bueno, si ya yo tengo para 1000 0,9037 y para 900 1,0213 y yo quiero buscar un poco más cercano a 1 para que me dé un error menor al 1%, entonces yo digo, bueno, si para 900 1,023 y para 1000 0,9037 yo convierto esto a logaritmo, y esto es exactamente lo que hice anteriormente pero con dos valores más cercanos. Yo lo hice allá con 100 y 1000, pero ahora lo estoy haciendo con 1000 y 900. Entonces cuando yo hago esto me dice que la presión son 916,5, pero este valor de 916,5 visualizarlo en los gráficos es un poquito complicado. Porque no se visualiza, la vista no da para tomar esos valores allí. Entonces, bueno, yo aplico aquí una interpolación individual. Digo, bueno, 916,5. Y yo digo, bueno, si 916, aquí está, 900 me da 1,02. Para 1000 me da 0,9037. Para 916,5, que me debe dar 1, yo digo, bueno, si 900 el logaritmo es 295,42, lo tengo ubicado en este punto acá. Y para 1000 me da 3, lo tengo ubicado en este punto de acá. Entonces el valor de 916,5 que me da 296,21, que es este que está acá, estaría ubicado acá. Entonces hay una distancia entre el logaritmo de 900 y el logaritmo de 916, que la voy a llamar D minúscula, y hay una distancia entre el logaritmo de 900 y el logaritmo de 1000, que lo voy a llamar D mayúscula. Cuando yo divido D minúscula entre D mayúscula, estoy sacando la proporción, la separación que hay entre el valor de 900 y el valor de 916,5. Esa proporción me da 0,1724. Es decir, existe un 17,24% a los valores de presión de 900 para caer al valor de 916. Eso lo voy a aplicar yo. Una vez encontrado esta proporción, voy a aplicarlo a cada constante de equilibrio. Es decir, si yo a 900 tengo una constante de equilibrio de 2,4, le resto el 17,24% de la separación que hay entre 2,4 y 2,1, y eso me debe dar la constante de equilibrio para 916,1. Y eso es lo que estoy haciendo acá. A la constante de equilibrio de 900 le resto el 17,24% de la diferencia de las dos constantes de equilibrio, y eso me da la constante de equilibrio nueva, que sería la que daría esta columna que está aquí. Lo estoy haciendo aquí para el metano como ejemplo. En la constante de equilibrio para el metano a 900 es 2,4. Le resto el 17,24% de la diferencia entre 2,4 y 2,1. Aquí está. Y luego resuelvo y me da 2,3423. Esa es la constante de equilibrio del metano. Esa vendría siendo la constante de equilibrio para el metano a 916,5. Dado que no puedo meterme al gráfico porque este valor verlo es un poquito difícil, bueno, yo lo calculo de esta manera y me da esta. Y esto lo aplico así como lo hice para el metano, lo aplico para los otros componentes que están acá y me da así. Estas son las constantes de equilibrio de 916,5 PSI. Al tener las constantes de equilibrio y hago la multiplicación, entonces ahora sí hago una sumatoria y me da 1,00. Ya conseguí lo que buscaba, 1,0010. Eso significa que el error cometido aquí sería menor al 1%. Entonces, bueno, ahí ya se detiene el proceso. Con eso concluyo consiguiendo la presión de burbujeo, que me da 916,5, y esa burbuja de gas tiene una composición de 93,93% de metano, más 3% de etano, 2% de propano, es decir, tiene
tiene 96, 98, como 99% de los más livianos, la burbuja. Y si lo visualizamos en un esquema, para 0 grados Fahrenheit, cortamos el punto de burbujeo y este fue el valor que nos dio 916,5 pSI. Ahora piden la presión de rocío a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Para un punto de rocío, las ecuaciones que rigen son las siguientes. Fracción de gas es 1, indicando que la totalidad es gas y tiene una gota de líquido infinitesimal. Entonces, la fracción de gas es 100%, prácticamente igual B igual 1. El Y sub I es el Z sub I porque estamos en el punto de rocío, es decir, todo gas es el XI, el Y sub I, y el sistema ZI es prácticamente el Y sub I, entonces Y sub I es igual a Z sub I. Para encontrar la composición de la gota de líquido se aplica la división de ZI entre K sub I y eso me da la composición de la gota de líquido. Y aquí está la ecuación más importante, que es la que me va a llevar a la solución contra la presión de rocío, que es que la sumatoria de ZI sobre K sub I me tiene que dar igual a 1. Así como lo hice en burbujeo, que era sumatoria de ZI por K sub I igual a 1, aquí en rocío es sumatoria de ZI entre K sub I igual a 1. Entonces, bueno, la definición de K sub I es Y sub I entre XI, esa es la definición. Y la constante de equilibrio depende de presión, temperatura y composición. La constante de equilibrio, para encontrarla necesito encontrar una presión de convergencia, y esa presión de convergencia la encontramos aplicando el método de Haden, y ese método de Haden se aplica teniendo los XI, pero el sistema en el punto B, que es la presión de rocío, no me están dando los XI, me están dando son los Y sub I. Entonces, como tengo los Y sub I, no son los que me da el ejercicio, entonces tengo que asumir una presión de convergencia inicial. Para hacer un cálculo de punto de rocío debo asumir una presión de convergencia inicial, pero esa presión de convergencia inicial la puedo asumir igual al valor de la pregunta anterior, presión de convergencia 2000. ¿Por qué? Porque si ya yo utilicé 2000, es posible que allí tenga algunos valores que me pueden interesar. Entonces veamos, si la presión de convergencia es 2000, este valor de 2000 debo luego verificarla. Esto no es el valor de presión de convergencia final, esto es un valor asumido inicial, después tengo que verificar que este valor sea el que es. Ok, comienzo con presión de convergencia de 2000 pSI. Y yo digo, bueno, como yo en el ejercicio anterior encontré una constante de equilibrio, una presión de 100, y estoy visualizando en este gráfico que en la parte A la presión de burbujeo a 0 grados Fahrenheit me dio 916,5, y de acuerdo a este sentido lógico del gráfico, y ahora me están pidiendo la presión de rocío a la misma temperatura, es lógico que la presión de rocío me tiene que dar menor que la presión de burbujeo. ¿Cuánto menor? Bueno, si la de burbujeo es 916,5, la de rocío puede ser menor. ¿Cuánto? 900, 800, 500, 300, 100, 50, 20, no sabemos. Pero en la parte A yo tengo un cálculo de constante de equilibrio cuando la presión asumida fue de 100. Bueno, utilicemos 100 a ver si la pegamos, a ver si de pronto la presión sea 100 pSI. Entonces, como yo tengo de allí las constantes de equilibrio, yo las utilizo con estas. Estas serían las constantes de equilibrio. Y aquí está. Y la constante de equilibrio me da esto que está acá, y yo aplico sumatoria de ZI sobre K sub I y me da 42,94. No me dio 1, me dio más de 1. Entonces nosotros sabemos que en el punto de rocío me debe dar 1 para encontrar el valor solución. Así como en el punto de burbujeo me debe dar la sumatoria de ZI por K y me da 1, aquí me tiene que dar ZI sobre K sub I igual a 1. Entonces estas dos ecuaciones son claves para entender cuando me da valores mayores de 1, ¿qué debo hacer? Si la presión es mayor de 100 o menor de 100. El siguiente valor a asumir, ¿cuánto será? ¿Será menor de 100 o será mayor de 100? Bueno, analicemos estas ecuaciones. Nosotros sabemos aquí que en los gráficos de constante de equilibrio, en función de presión y temperatura, cuando la presión disminuye, la constante de equilibrio aumenta. Eso lo visualizamos aquí. Un gráfico, por ejemplo, el etano, un ejemplo. Si yo tengo una presión de 30, yo tengo una constante de equilibrio 30, una constante de equilibrio acá. Si es 0 grados Fahrenheit, aquí está para 30. Aquí está el valor de constante de equilibrio. Pero si la presión disminuye, ya no es 30, sino 10, un ejemplo. Entonces las líneas, como van ascendiendo, entonces la constante de equilibrio aumenta. Es decir, que cuando la presión disminuye, como estas líneas van en esta dirección, es decir, tienen una pendiente igual a menos 1, una recta identidad opuesta, pendiente igual a menos 1, entonces la presión al disminuir, la constante de equilibrio aumenta, y al revés, cuando la presión aumenta, la constante de equilibrio disminuye. Son inversamente proporcionales, claro, a excepción cuando nos encontramos con este punto de inflexión aquí, en esta zona de aquí cambia este comportamiento, pero es una parte pequeña del gráfico. La mayor parte del gráfico sigue este comportamiento.
comportamiento. Y como estamos trabajando con 100, estamos trabajando en esta zona, entonces este comportamiento es válido. Entonces observemos, cuando yo tengo el sistema en dos fases, decimos, en el punto de burbujeo, ZI por KI es igual a 1. Pero si para una presión menor, si para esta presión me da 1 y al bajar la presión cae en dos fases, quiere decir que estoy disminuyendo la presión para que caiga en dos fases. Si disminuye la presión, aumenta la constante de equilibrio, por tanto esta constante de equilibrio aumenta y esta sumatoria se me hace mayor que 1. Quiere decir que cuando yo hago esta sumatoria de ZI por caso I me da mayor que 1, el sistema tiene una presión menor a la de burbujeo. Y esa presión menor de burbujeo puede ser dos fases o rocío o todo gas, todo esto que involucra. Pero podemos acotarla por el lado del punto de rocío. ¿Qué pasa en el punto de rocío? Cuando la presión es igual a la de rocío, es igual a 1. Pero si la presión es mayor que la de rocío, entonces la presión aquí en la de rocío, la presión aumentó. Y si la presión aumentó, la constante de equilibrio disminuyó. Y si esta constante de equilibrio disminuyó y está en el denominador, hace que el conjunto aumente. Entonces esto hace que la sumatoria de ZI sobre K sub I me dé mayor que 1. Entonces aquí tengo dos condiciones que se me dan para que el sistema esté en dos fases. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Un cálculo del punto rocío y lo tomé con 100. Y si 100 me dio mayor que 1, ¿qué significa eso? Que el valor de presión de 100 debe estar por encima de rocío. Y si está por encima de rocío, significa que el valor de 100 está alto. Entonces, para poder buscar el valor de presión de rocío, tengo que disminuir esta presión. ¿Para qué? Buscando que me está dando mayor que 1. Disminuyo la presión para que me dé igual a 1. Cuando el sistema está en todo líquido, la presión está por encima de la presión de burbujeo. Entonces, si la presión es mayor a la de burbujeo, la constante de equilibrio disminuye. Y al disminuir, esta sumatoria se me hace menor a la unidad. Entonces, se me cumple que la sumatoria de ZI por K sub I es menor que la unidad. Y acá, en todo gas, como la presión es menor que la de rocío y la presión disminuye, entonces hace que la constante de equilibrio aumente. Y como la constante de equilibrio aumenta, entonces esta sumatoria se me hace menor que la unidad también. Y esas son las condiciones que deben cumplirse. En todo líquido, menor que 1 esta sumatoria. Todo gas, menor que 1 esta otra sumatoria. Y para dos fases, tiene que cumplirse que ambas sumatorias tienen que ser mayor a la unidad. No es una o la otra, son ambas. Ambas tienen que ser mayor que 1 para que estén en dos fases. Ok, eso significa entonces que como la presión tomada de 100 me dio mayor que 1, entonces debemos bajar la presión. Debemos bajarla porque si me da mayor que 1, significa que el valor de presión que estoy tomando está por encima del valor de presión de rocío. Entonces yo tengo que bajarla. ¿Cuánto será? 100. Si tomé 100, ahora será ¿cuánto? 50, 40, 20, 10. No sé. Vamos a ver cuánto será. Visualizo acá en las gráficas. Que, bueno, el valor extremo, digamos la ordenada en el origen de este gráfico doble logarítmico, que sería el valor de presión de 10. Aquí tengo unos valores de constante de equilibrio. Yo me voy a tomar esos valores, que sería para una presión de 10 PSI. Entonces aquí, ¿qué hice? Tomé los valores de constante de equilibrio de 10 PSI. Y esos valores de 10, al hacer sumatoria de ZI sobre K sub I y sumo, me sigue dando mayor de 1. Quiere decir que el valor solución, que es la presión de rocío, tiene que ser menor a 10. Menor a 10. Si aplicamos la misma metodología del ejercicio anterior, de la parte anterior, de hacer interpolación con estos dos, si para 100 es 42, si para 10 es 7,39, aquí lo tenemos. Para 1, ¿cuánto será? Le aplico logaritmo y hago interpolación lineal. Me dice que la presión es de 0,7. Un valor bastante bajo sería esta interpolación me estaría diciendo eso. Lo estoy haciendo de forma real. Tengo que trabajar con las constantes de equilibrio y encontrar con las gráficas. Pero la presión, por ser muy baja, ya al ser 10, 20, 50, el mismo hecho de ser un PSI, ya eso me está diciendo que la presión es baja, por lo que el ejercicio en esta parte me daría un buen resultado hacerlo de forma ideal. Pero como prometo hacerlo de forma real, tengo que obligatoriamente meterme en las gráficas. Lo conveniente aquí es trabajar de forma ideal porque las presiones son bajas. Seguimos visualizando algo. Yo no lo voy a hacer por esta interpolación, sino por las constantes de equilibrio encontradas de los gráficos. Entonces vamos a observar
Ahora aquí, en esta zona de los gráficos, se visualiza que estas líneas son casi rectas, casi, tienen una pequeña curvatura, pero tienen un comportamiento bastante recto. Entonces esto puedo yo decir, bueno, voy a trabajar con la ecuación de una recta, 2 puntos y consigo la ecuación de esa recta. Pero en la medida que el valor se haga entre 100 y 10, sería entre 100 y 10, entre esos dos valores, la curvatura se pronuncia más. Si yo lo hago, por ejemplo, entre 10 y 20, o 10 y 30, o 10 y 50, la curvatura es menor. Y puedo trabajar entonces con esta ecuación de la recta que tienen pendiente igual a menos 1. Entonces aquí vean lo que hago. Trabajo con 10 y 20. Con 10 y 20. Busco las constantes de equilibrio para 20. Tanto de aquí, este componente es normal pentano, pero yo lo hago para metano, etano, propano, butano, pentano, etano. Es decir, todas las constantes de equilibrio. Entonces ahora tengo para 10 y para 20. Tengo dos puntos aquí que me garantiza que esto sea una recta. Entonces yo vengo y digo, bueno, la ecuación de una recta es y igual a mx más b. La ecuación universal de una recta. La pendiente se puede encontrar como delta y sobre delta x. Y menos y sub 0, x menos x sub 0. Y el valor de b lo puedo encontrar como y sub 0 menos mx 0. La pendiente la puedo encontrar como el logaritmo de la constante de equilibrio de un punto y del otro punto, y sobre el logaritmo de la presión de un punto y el otro punto, que es la pendiente. Esto no es necesario encontrarlo porque sabemos que la pendiente es igual a menos 1, pero esto es, digamos, teórico para que quede en el video sobre lo que es la ecuación de una recta. Y el valor de b lo puedo encontrar con el logaritmo de la constante de equilibrio menos la pendiente por el logaritmo de la presión. Me queda esta expresión para encontrar la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio luego la aplico antilogaritmo y utilizo aquí en el valor de m igual a menos 1. Entonces aquí ya yo tengo la pendiente igual a menos 1 para todos los componentes, igual a menos 1. Pendiente, identidad opuesta, menos 1. El valor de b lo consigo con esta ecuación y me da estos valores que están acá. Y luego aplico la ecuación y me da que el logaritmo de la constante de equilibrio son estos que están acá. Le saco el antilogaritmo por esta ecuación y tengo las constantes de equilibrio para el valor de presión de 1,352. Si yo aplico esto en Excel, yo al tener esta ecuación, yo utilizo la función que está en la pestaña de datos, la subpestaña de análisis, y luego le dan clic donde dice buscar objetivo en Excel, y al buscar objetivo el valor de presión se ajusta para que la sumatoria de esta zeta i sobre caso i me dé igual a 1, y él busca el valor de presión que corresponda a ese valor. Me dio 1,352. Quiere decir que la constante de equilibrio para 1,352 son estos que están acá, y la constante de equilibrio y la sumatoria me da igual a 1. Pero recuerden algo, esto es presión de rocío a una temperatura de 0 grados Fahrenheit, y conseguí acá encontrar la presión, y esto que está acá es xy. Aquí tengo los XY. Recuerden que cuando estoy haciendo rocío no tengo XY, tengo son y sub i, pero yo tengo que trabajar en función de conseguir los XY. Ya los conseguí, aquí está, XY, para luego aplicar Haden. Al aplicar Haden puedo saber si la presión de convergencia que asumí de 2000 es la correcta. Pero ya tengo los XY y puedo aplicar Haden y verificar si esta presión está bien. Cuando yo utilizo estos valores de XY y los coloco acá, entonces ahora puedo conseguir la temperatura pseudocrítica y me voy a Haden. Al aplicar Haden, aquí está 444, veo los dos valores, entro acá, me da esto. No me voy a detener mucho acá porque ya está en el video del método de Haden, y me da 2473 la presión de convergencia. Entonces si yo asumí 2000 y ahora con esto me da 2473, significa que el valor no era 2000 sino 2473. Pero hay algo muy particular en esto. En los gráficos, para 2000, los valores de constante de equilibrio para 2000, bien sea para metano, y los valores de constante de equilibrio para el mismo metano, pero a la presión de convergencia de 3000, son los mismos resultados. La constante de equilibrio aquí y la constante de equilibrio aquí para el valor de P y T del metano, tanto a 2000 como a 3000, son los mismos. Quiere decir que para 2500 sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque son presiones bajas y no se altera por la presión de convergencia, o sea, no necesariamente hay que interpolar aquí porque me está dando los mismos resultados. Esto ocurre con el metano, ocurre con el etano. El valor de presión el valor de constante de equilibrio para 2000 es el mismo para 3000. Entonces para 2500 también es el mismo.
mismo. No vale la pena hacer una interpolación porque me va a dar el mismo resultado, y eso ocurre en el etano y también ocurre en el propano. Entonces lo tengo que saber de esta manera. No necesito interpolar. O sea, para 2000, para 3000 y para 2500 las constantes de equilibrio siguen siendo las mismas. Si siguen siendo las mismas, aún cambiando las presiones de convergencia, entonces significa que cuando yo encontré ese valor de presión, la presión de convergencia se me hizo igual a 2500 y los X sub I ya los tengo, y ya automáticamente me dice que la presión de Rocío en la pregunta B es 1,35. Y con eso conseguimos ya la pregunta B. Si nos vamos con la pregunta C, que dice temperatura de burbujeo a una presión de 300 psi, visualizamos lo siguiente. Volvemos a caer en burbujeo, por tanto los XI son los ZI, y si los ZI, la temperatura pseudocrítica por Haden, y entro aquí y me sigue dando 2012. Es decir, es la misma presión de convergencia. Pero ojo, voy a encontrar una temperatura de burbujeo. En el caso de la pregunta A, la temperatura era 0 Fahrenheit, pero aquí me va a dar otra temperatura. Por tanto, el 0 grados Fahrenheit ahora no será, debe ser un valor distinto, y ese valor distinto hace que la presión de convergencia pueda variar. Entonces veamos qué pasa con la presión de convergencia aquí. Si me están pidiendo la temperatura de burbujeo a 300 psi y yo visualizo acá, yo digo, bueno, 300 psi es menor a 916, y si la presión está por debajo de 916 y estoy encontrando un valor de presión de temperatura de burbujeo, quiere decir que entonces la temperatura de burbujeo me tiene que dar menor a 0 grados Fahrenheit. Este valor de temperatura me tiene que dar negativo. O sea, no puedo buscar una temperatura mayor a 0, no, sino menor. ¿Por qué? Porque estamos en el punto de burbujeo. Asumiendo presión de convergencia de 2000 y la presión de burbujeo de 300 psi, yo digo, voy a asumir menos 60 a ver si ese es el valor de temperatura de burbujeo. Estoy tomando un valor menor a 0 grados Fahrenheit. Estoy tomando menos 60 para ver qué pasa, para ver si nos da. Pero aquí cuando yo hago esto, consigo los K sub I, y aquí no me detengo a buscar los K sub I porque ya sabemos hacerlo. Sabemos que esto cada uno es un gráfico. Entramos con presión de 300 y temperatura de menos 60 y encontramos estos valores de constante de equilibrio. Y después hago sumatoria de ZI por K sub I, me da 2,35. No me da 1. Recordemos que me tiene que dar igual a 1 esta sumatoria de ZI por K sub I para que me dé el punto de burbujeo. Entonces quiere decir que no es menos 60. Si no es menos 60, yo tengo que buscar la manera de hacer que esta sumatoria me dé igual a 1. ¿Cómo? Disminuyendo los valores de constante de equilibrio. Y si vemos en los gráficos, disminuyendo temperatura, disminuye constante de equilibrio. Entonces yo tengo que disminuirlo. ¿Será cuánto? ¿Menos 80? No sé. Al tomar menos 80 y encontrar los valores de constante de equilibrio, esta sumatoria me da 202. Fíjense que bajó, pero no bajó mucho. Si yo con estos dos valores hago una interpolación, si para menos 60 me da 5.8 el valor de la constante de equilibrio del metano, y para menos 80 me da 5, ya está. Para menos 160, ¿cuánto dará? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es menos 160? ¿Por qué saltar de menos 60, menos 80 a menos 160? Bueno, porque yo aquí pude colocar menos 100, no importa, porque esto es analítico, no es gráfico. Si fuera gráfico fuera distinto, pero esto es analítico. Esto es un valor de temperatura, esto es como si lo hiciera en Excel. Yo coloco aquí un valor de menos 100. Yo digo, bueno, para menos 60 tanto, para menos 80 tanto, y para menos 100 tanto, pero no lo hago como interpolación con esto, sino que esta temperatura que es negativa lo convierto en ranking, y aquí están los valores en ranking, y estos son los valores de constante de equilibrio. En este caso estoy tomando como ejemplo el primero, que es el metano, pero estos valores que están en ranking y esta constante de equilibrio yo lo aplico pero en logaritmo, le aplico logaritmo. Recordemos que son gráficos doble logarítmicos. Entonces aquí, cuando yo determino el valor de la constante de equilibrio, ese valor de constante de equilibrio me da 2,48. Si yo lo hago para metano, y lo hago para etano, y para propano, para butano, y aquí había colocado menos 100 con la función de buscar objetivo en Excel, yo digo, bueno, que la sumatoria esta me dé igual a 1, y el mismo Excel me busca el valor de menos 161 grados Fahrenheit. La función buscar objetivo de Excel se encuentra en la pestaña de datos, donde dice análisis y dice buscar objetivo. Es muy importante saber aplicar esa herramienta para poder conseguir el valor de temperatura para que esta sumatoria me dé igual a 1. Entonces aquí me dice que la temperatura es menos 160, pero ¿qué hacemos? Si me da menos 160 aquí, la temperatura, y estamos en temperatura de burbujeo, una presión de 300 psi, y asumí una presión de convergencia de 2000, ahora yo debo verificar en el método de Haden para ver si esa temperatura de menos 160 corrobora la presión de convergencia de 2000. Me voy a Haden, el valor de 0 que estaba aquí, que me daba 2000 psi a la presión de convergencia, ahora no, ahora es menos 161.
161. Me está dando inclusive menor al punto crítico del metano. Presiones de convergencia para la cual existen los gráficos de constante de equilibrio parten desde 800 hasta 10.000 y el valor menor es 800. Entonces aquí lo que me dice es que debo tomar el valor de presión de convergencia de 800 para visualizar y hacer correcciones a la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué digo? Bueno, como me está dando muy baja la temperatura, estoy tomando el valor de 800 y ahora con 800 de presión de convergencia resulta que la constante de equilibrio encontrada para que esta sumatoria de ZI por caso I me dé 1, eso se logra con una temperatura de menos 115. Es decir, es igual a como lo hicimos con la presión de convergencia de 2000, pero ahora lo estoy haciendo con 800. Para ello tengo que para 800 encontrar la constante de equilibrio de menos 60 y para menos 80 la constante de equilibrio para luego conseguir el valor de constante de equilibrio de pK de 800 y que esta sumatoria me dé igual a 1 con la función buscar objetivo en Excel. Y eso me dio menos 115. Quiere decir que ya no es menos 160. Con la presión de convergencia de 800 se ajustó a menos 115. Cuando me voy a Hadden y en vez de menos 160 tomo menos 115, estamos visualizando de que el corte aquí lo hace un poco más cercano a 800, o más cercano a 800. Si tuviéramos un valor de presión de convergencia, un juego de gráfica de 700, como dice aquí, de 700, la utilizara para seguir ajustando el valor de constante de equilibrio. Pero como no la tenemos, sino que presentan desde 800, entonces detenemos la iteración aquí. Quiere decir que la temperatura encontrada de menos 115 sería un valor representativo de la temperatura de burbujeo a 300 PSI. Y aquí está, menos 115 grados. En la pregunta D dice, o preguntan, la temperatura de rocío a una presión de 300. Entonces, bueno, yo aquí como volvemos nuevamente a rocío y tenemos valores de presión de convergencia de 2000. Sabemos aquí que a 300 PSI el valor de temperatura de rocío tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0. Yo asumí 100 inicialmente, no me dio 7, pero como me está dando mayor que 1, quiere decir que está en dos fases, entonces el valor tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estoy buscando que me dé igual a 1. Si me está dando mayor a 1 es porque está dentro de la región de dos fases. Si aumento la temperatura, busco para que esto me dé 1, para que me dé 1. Entonces, bueno, no es 100, busco 300, la constante de equilibrio y hago sumatoria y me da 0,71. Me pasé. Es decir, que el valor está entre 100 y 300. Entonces yo aquí hago lo mismo, una interpolación. Para 100 tanto, para 300 tanto, para 267. ¿Cuánto será? Yo lo hago aquí, no importa. Yo puedo colocar aquí 200 y busco los valores y aquí me va a dar distinto de 1. Pero después con la función buscar objetivo de Excel, yo hago que me busque el valor solución de la temperatura para que la constante de equilibrio al dividirla entre la ZI entre K sub I, la sumatoria me dé igual a 1 y esto resultó en 267 grados Fahrenheit. Quiere decir que para la pregunta D, la temperatura de rocío es 267 grados Fahrenheit. Ok, pero esto es rocío, no tengo los XY. Entonces yo tengo que trabajar con estos valores. Aquí está, 3,53%, 1,45%, 5,57%. Estos son los XY. Yo los tomo como XY y aplico Hadden para encontrar la temperatura pseudocrítica y verificar que la presión de convergencia sea 2000. Veamos, aquí está. Estos son los valores XY encontrados anteriormente y aplico la temperatura pseudocrítica, me da 423 la temperatura pseudocrítica, busco aquí 423, aplico Hadden y esto me da 1951 y 1951 está dentro del rango de 10% de la presión de convergencia de 2000, es decir, 1951 está entre 1800 y 2200. ¿Qué significa eso? Que la presión de convergencia de 2000 está bien tomada y esa presión de 2000 y la temperatura de 267 vendría siendo la temperatura de rocío a 300 PSI. Con esto terminamos la pregunta D. En la pregunta E piden un cálculo de fase si existe para una presión de 300 y una temperatura de 0. Bueno, es obvio que si ya encontramos estos cuatro valores y el punto de 0 Fahrenheit y 300 PSI está dentro de estos cuatro, obviamente el sistema se encuentra en dos fases. Entonces, hacer un cálculo de fase si existe, sí existe. Entonces aquí vamos a hacer un cálculo de fase. ¿Y en qué consiste hacer un cálculo de fase? Muy sencillo, en encontrar el valor de B, el valor de L, el valor de XY y el valor de Y sub I. Pero como está en dos fases, no tenemos XY, tenemos que comenzar por algo. Comencemos con la presión de convergencia de 2000. Tenemos que después posteriormente verificar esa
presión de convergencia para ver si es la verdadera. ¿Cómo? Encontrando los XY. Entonces, ahora con la presión de convergencia de 2000, la temperatura de 0 Fahrenheit y la presión de 300 PSI, yo voy a buscar la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio me da 6.5, 0.79, 0.19. Estas son las constantes de equilibrio a esta presión y temperatura con la presión de convergencia de 2000. Ahora con esta constante de equilibrio yo voy a aplicar la función FI. Les recomiendo vayan al problema 3233. Lo voy a dejar aquí en este video el enlace para que visualicen las ecuaciones de cálculo de fases. Esta FI yo la determino y me tiene que dar 0. Igualito aquí con la función buscar objetivo de Excel, yo para que esta función me dé 0, el valor de B es 0,344. Y al tener el valor de B, el valor de XY lo puedo encontrar. Y estos valores de XY me va a permitir encontrar ahora por Haden el valor de presión de convergencia. Y aquí está. Con XY consigo la temperatura pseudocrítica y con esta temperatura pseudocrítica encuentro aquí 374 Fahrenheit y los valores aquí con 0 grados Fahrenheit y obtengo un valor de presión de convergencia de 2044, que significa que está entre 1800 y 2200, el 2044, por tanto el valor de presión de convergencia de 2000 es un valor bastante aceptable. ¿Qué significa esto? Que ahora puedo terminar de hacer mi cálculo de fases. Si ya tengo el valor de B y ya tengo los X y lo que me queda es encontrar el valor de L y el valor de Y sub I, y con esto concluyo el cálculo de fase. Entonces en este punto ya tengo resuelto mi problema. Si vemos un resumen que comenzamos encontrando, encontramos el punto de burbujeo dada una temperatura de 0 grados Fahrenheit y eso me dio 916.5. La composición del sistema se hace igual a la composición de la fase líquida y la burbuja tiene esta composición, 93% de metano y trazas de lo demás. Luego nos pidieron a esa misma temperatura de 0 grados Fahrenheit, nos pidieron el punto de rocío, es decir, la presión de rocío. Entonces aquí nos dio que la presión me da 1,35 PSI. Si bien esto se pudo haber hecho de forma ideal, bueno, cumplimos el objetivo de hacerlo realmente. Y aquí la composición del sistema se hace igual a la composición del gas, porque el sistema está en su punto de rocío, todo gas, el sistema es casi todo gas. Y la composición de la gota de líquido es lo que está acá, que tiene un 97%, 98% de los más pesados, que es pentano y hexano. Esta gotica de líquido aquí tiene 98% de pentano y hexano. Luego nos pidieron encontrar a 300 PSI la temperatura de burbujeo, y aquí la tenemos. El sistema que está en su punto de burbujeo, la composición del sistema se hace igual a la composición del líquido y la burbuja de gas tiene 96,15% de metano, obvio porque es una burbuja gaseosa, entonces por eso tiene mayoritariamente el componente más liviano. Luego nos pidieron la temperatura de rocío a una presión de 300 PSI y aquí está la composición del sistema igual a la composición gaseosa. La gota de líquido tiene un 84% de pentano y hexano y después nos pidieron un cálculo de fase. En este cálculo de fase, punto que está dentro de la envolvente, la composición del sistema no se parece ni a la del líquido ni a la del gas, dado que el sistema se encuentra con dos fases muy bien definidas y tiene 34.4% de vapor y tiene 65.6% de líquido. Entonces aquí tenemos los 5 cálculos que hicimos. Si bien comparamos, la burbuja en este punto tiene 93% y en este punto tiene 96% de metano. Aquí 93% de metano y aquí 96% de metano. En el punto de rocío tenemos la gota líquida, 61% de hexano y aquí tiene 84% de hexano, es decir, más rico en hexano en la medida que más hacia la izquierda se encuentra. En el caso de dos fases tiene de hexano 30% y de metano 13%, más o menos se balancea entre los dos. Voy a colocar los puntos, los voy a superponer aquí, los puntos de presión y temperatura de cada uno de ellos para que visualicemos la diferencia entre este cálculo que es real y el ideal. Entonces aquí está, fíjense, el punto, la pregunta A, la presión real era 916.5, pero ideal da 1715. ¿Son cuántos? Son 800 PSI más de forma ideal. La segunda pregunta, que es aquí a 0 grados Fahrenheit, la presión
da justo igual. Es decir, si tú lo haces real, da 1.35 y si lo haces ideal, también te da 1.35. ¿Por qué? Porque la presión es baja. En el caso de la tercera pregunta, que es la temperatura de burbujeo, de forma real da menos 115 Fahrenheit y de forma ideal da menos 130, una diferencia de 15 grados Fahrenheit. Y en el caso de la temperatura de rocío, de forma real da 267 y de forma ideal da 287 acá. Y el cálculo de fases, de forma real, de vapor da 34.4% y de forma ideal el vapor da 39.7%. Quiere decir que un cálculo ideal y un cálculo real se diferencian es porque las presiones, en la medida que son más altas y más altas, los valores se diferencian más. Cuando las presiones son bajas, 10 PSI, 20 PSI, 30 PSI, 50 PSI, se puede verificar que los valores son más o menos cercanos. Entonces, de esta manera terminamos el ejercicio 38.